Muy buenos días a todos. Un cordial saludo en este seminario conjunto del ciclo de conversatorios que estamos dando inicio hoy, 30 de junio, sobre la sostenibilidad de la construcción en la Alianza del Pacífico. Eh, este espacio ha sido organizado por la colaboración y trabajo de Acción Climática, ProChile y la Cámara Chilena de la Construcción. Y bueno, estamos felices de tener hoy con nosotros a tres tremendos expositores, tres tremendos temas, eh, en este primer conversatorio que vamos a enfocar en lo que es la energía. Eh, Hoy la humanidad está siendo enfrentada en su conjunto a uno de los mayores desafíos de cara al futuro, en un evento que, más allá de la pandemia, más allá de la del contexto en el que estamos expuestos hoy, el sector construcción tiene una tremenda responsabilidad. Una responsabilidad por ser el sector eh, que es de alguna manera responsable eh, en moldear las ciudades del futuro, en moldear los espacios donde vivimos, eh, el, el- el aportar a un desarrollo sostenible de las personas eh, para mejorar su calidad de vida. El sector construcción es responsable de más de un 30% del consumo de energía, si uno lo lleva al ciclo extendido o toda la vida útil, al ciclo vida del sector de las construcciones. Obviamente esto tiene un tremendo impacto en lo que es las emisiones. Eh, y hoy día, con el contexto de la pandemia, de una mayor sensibilización a lo que son los desafíos o los problemas futuros de la humanidad, este sector que es tremendamente conservador y a su vez por la complejidad que tiene, es uno de los que menos invierte en innovación y desarrollo. Bueno, se está viendo expuesto a una tremenda oportunidad que es acelerar los cambios de la industria con mega tendencias que tienen que ver con eh, la digitalización y mucho en lo que tiene que ver con el cambio climático o lo que es la sustentabilidad o todo el contexto medioambiental. Eh, Hoy el, el desafío además del sector construcción en lo que tiene que ver con una crisis económica de carácter global, donde se habla de una recuperación verde, donde se habla de una aceleración de cambios, donde se habla de un trabajo colaborativo, conjunto entre lo que es el mundo público-privado. Eh, es esencial que tomemos una mirada no solo del contexto, sino que de mediano y largo plazo y de hacia dónde se dirige nuestra industria. Es por eso que en el día de hoy tenemos el privilegio de contar con tres tremendos temas y expositores. Eh, a través de Fernando González tendremos la- la presentación del proyecto Cerro Denominador, que es probablemente uno de los proyectos más innovadores y desafiantes en lo que es la primera planta termosolar de América Latina, que aprovecha, en lo que veremos en la presentación, el tremendo potencial que tiene Chile en el uso de la energía solar eh, a través de tecnologías eh, innovadoras, sustentables bueno, y de cara hacia el futuro, como hablábamos. Eh, Luego tendremos con nosotros a Nicola Borgart, que ella es, bueno, a quien está en la cabeza de BP Chile. BP es una empresa de carácter global, fundada en el año 81, que en Suiza, que tiene, bueno, una mirada pionera de visión de largo plazo en lo que es cómo las empresas y las personas o las sociedades deben enfrentarse hacia el futuro con un enfoque integral hacia los desafíos que otorga la sostenibilidad.
Y por último, cerraremos este ciclo de tres expositores con Ricardo Fernández. Ricardo es presidente de Certificación Edificios Sustentables, CES, y él nos va a hablar hoy de este sistema de certificación que ha sido desarrollado en conjunto por la Cámara Chilena de Construcción, el Instituto de la Construcción, el Ministerio de Obras Públicas y el Colegio de Arquitectos, en lo que es el primer sistema de certificación nacional para promover lo que es la sustentabilidad o sostenibilidad en la edificación. Hoy en día es fundamental el trabajo colaborativo, avanzar hacia lo que es innovación, hacia lo que es el cambio de nuestra industria, eliminar barreras en esto que estamos haciendo precisamente en este instante, o sea, barreras físicas, barreras ideológicas, barreras mentales en un momento en que nos encontramos probablemente reseteando todo lo que será el funcionamiento del futuro. Y aquí es donde la palabra sostenibilidad, pues, la entendemos como un debido equilibrio entre el crecimiento económico, el desarrollo o el cuidado social y el cuidado medioambiental, cobran hoy en día una relevancia importante. Aquí hay tres tremendos temas, tres tremendos expositores que no quiero quitarles más tiempo y les damos los agradecimientos de estar aquí en este ciclo de conversatorios organizado por Acción Climática, Pro Chile y la Cámara Chilena de Construcción. Así que queremos partir con nuestro primer invitado. Esta presentación está siendo transmitida al aire y ahí será compartido con ustedes un número para que hagan sus consultas que vamos a reunir o a preparar al final de las tres exposiciones. Así es que muchas gracias, Fernando, bienvenido y adelante con la presentación. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Se ve la presentación? ¿Me escuchan bien? ¿Eso está bien? Sí, perfecto, Fernando. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarme, Carlos. Soy Fernando González, soy el gerente general de Cerro Dominador. Es interesante lo que mencionabas al principio de la época en la que vivimos. Mencionabas dos cosas que me parecieron muy relevantes, que el sector de la construcción es un sector conservador, por un lado, y por otro lado hablabas de eliminar barreras, estamos en el proceso, en esta etapa de eliminar barreras, tratando de llegar a un objetivo que es un mejor manejo de nuestra relación con el medio ambiente. Y creo que eso es una buena forma de hacer el link con lo que voy a hablar ahora en la presentación, que es el proyecto Cerro Dominador y la tecnología CSP en particular. Primero voy a hablar brevemente sobre la ubicación de nuestro proyecto y en qué consiste, y después voy a hablar un poco más sobre nuestra visión a futuro. El proyecto está ubicado en el desierto, en la región de Antofagasta. Estamos lejos de zonas urbanas, zonas pobladas con mucha población. Y tenemos en esa zona, no solamente en nuestro proyecto, sino en toda la zona del norte de Chile, la mejor radiación del planeta. Este es el lugar ideal en este planeta para desarrollar este tipo de tecnología solar, que permitirá, al combinarlo, al implementar tecnología CSP, nos permite aprovechar todo ese recurso y usar toda esa energía solar no solamente durante el día, sino las 24 horas. La otra ventaja de este tipo de tecnología de nuestro proyecto, de nuestro proyecto en particular, es que estamos cerca de puntos de suministro de agua, y el consumo de agua es muy pequeño. El consumo de agua es una porción muy pequeña con respecto a lo que se usa en otras industrias, como por ejemplo la minería. Y nosotros estamos además reutilizando casi el 80% del agua de la construcción. Es agua que se recicla, que se procesa y se reutiliza para hacer tener un menor impacto medioambiental.
Nuestro proyecto estamos en una zona de desierto absoluto, no hay flora, no hay fauna, entonces el impacto es menor. No tenemos impacto en efluentes, emisiones, y lo bueno del proyecto es que nos permite reducir cerca de 630.000 toneladas de CO2, de emisiones de CO2 al año. Esto es un cálculo que se hace sobre la vida, es un cálculo promedio sobre la vida útil del proyecto. Esto es equivalente a eliminar 135.000 automóviles en un año. Y la otra parte que es interesante es que hemos anunciado la semana pasada que nos hemos registrado, hemos obtenido la certificación Verra que nos permite transar bonos de carbono. Esto es relevante porque hay muchas industrias en las que no se pueden reducir las emisiones por los propios procesos industriales. Hay compañías que tienen que seguir emitiendo, pero al poder tener a disposición estos bonos de carbono, eso permite a las empresas que puedan ser carbono neutrales, que puedan compensar las emisiones que tienen que emitir, que no pueden reducir con ahorro de emisiones de otros proyectos. Un tema importante de nuestro proyecto es el empleo y favorecer el empleo local. En nuestra construcción nosotros tenemos hemos creado más de 1.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, que duró casi 4 años, y durante la operación se utilizaron unos 80 puestos de trabajo. Lo importante también es trabajar que no sea todo exclusivamente materiales importados. La idea de esta tecnología es fomentar la industria nacional, aprovechar a desarrollar una capacidad, una producción mayor, mejores prácticas para desarrollar la industria nacional. En nuestro caso, estamos certificando con Chile Valora unos 100 puestos de trabajo en el sector de construcción que van a poder ser utilizados para nuevas instalaciones en la región. Nuestro proyecto, como les comentaba, es una planta de concentración solar de potencia, es la primera planta en América Latina. Esta planta tiene una capacidad de 110 megawatts de potencia instalada y tiene un campo solar que tiene unos 10.600 heliostatos. Y para que sepan, o sea, yo voy a mostrar en una slide siguiente cómo funcionan los heliostatos, pero cada uno de estos 10.600 heliostatos tiene una superficie de 140 metros cuadrados, son 12 metros por 12 metros. Como para que tengan una idea, hay 10.600 de eso. La torre son 243 metros y tenemos, lo más interesante es que tenemos 17,5 horas de almacenamiento en sales. Ese es el almacenamiento con mayor cantidad de horas de almacenamiento en el mundo. ¿Me siguen escuchando, no? Sí, Fernando, te escuchamos. Muy bien. Ahora, el sistema, ¿cómo funciona? Estos son, si pueden ver en la slide, tenemos heliostatos, que son estos grandes espejos que reflejan la luz solar y Fernando, apuntan... disculpa que te interrumpa. Sí. Sí, dime. Hola. Hola. Fernando, estás sí. compartiendo un video, no la presentación. No sé cómo se apaga esto. ¿Ahí se ve la presentación? A ver, ahí sí, está perfecto. Ahí está, se ve Sí. una slide con la planta, cómo funciona la planta. Exacto, sí. Ok, entonces acá, como les comentaba, son grandes espejos que reflejan la luz solar en la parte de arriba de la torre, en lo que se llama el receptor. Hay un tanque grande con sales frías. Sales frías son sales provenientes del desierto de Atacama, sales que están a 350 grados de temperatura,
Esas sales se bombean a la parte de arriba de la torre donde está el receptor, y el calor solar eleva la temperatura de esas sales a casi 560 grados. Esas sales después se almacenan en unos tanques, en unos estanques de sales calientes que están abajo de la torre, y esa sal caliente que se va calentando durante todo el día es utilizada durante el día y durante la noche para generar vapor. Ese vapor mueve una turbina que permite generar electricidad. Y esa sal que ha perdido el calor al convertir el agua en vapor, vuelve a almacenarse en el tanque de sales frías. O sea, esto es un circuito cerrado que se repite todos los días. Las sales se van calentando durante el día y a la noche se van vaciando los tanques y se va generando vapor y electricidad. Entonces esto, a diferencia de plantas fotovoltaicas, esto lo que permite es que la generación de energía solar dura las 24 horas del día. Dentro de los últimos hitos que tenemos de construcción del proyecto es, nosotros comenzamos la fase de comisionamiento, de puesta en servicio de la planta en diciembre del año pasado. En enero de este año hemos izado el receptor, hemos subido ese receptor que fue construido a nivel del suelo y fue subido 250 metros de altura en una maniobra que es casi única en la historia. Creo que es la segunda vez que se izaba un receptor de este tamaño. Y hemos completado también el proceso de fundición de sales. Nosotros ocupamos unas 45.000 toneladas de sales en nuestro proceso. Y además nuestro proyecto tiene una planta fotovoltaica que se puede ver ahí en la foto de unos 100 megawatts. Y ahora voy a pasar a la parte que es más importante. Me avisan si de repente sale el video. En realidad ahora es un buen momento para ver el video. No sé si lo pueden proyectar. Tengo que dejar de compartir pantalla. Ok. Bueno, ahí se ve la presentación de nuevo. Sí, se ve la presentación, Fernando. Ok, perfecto. Me quedan 2 slides, voy a tratar de ser rápido con esto. El punto en el que me quería enfocar es el tema de la carbono neutralidad y el aporte que puede hacer esta tecnología. Es una tecnología probada que se ha demostrado en varias partes del mundo, pero lo más importante es que es una tecnología cuyos costos, al igual que otras tecnologías, han bajado significativamente en los últimos años. Y nos han puesto en este momento en una situación que es realmente muy competitiva, que es una solución ideal para el mercado chileno, que permite tener energía renovable, de base, energía 24 horas, a precios muy competitivos. El otro punto que es relevante también mencionar es que no dependemos de combustibles externos. No dependemos de importación de combustible líquido, de gas. Entonces esto nos da una independencia energética y la posibilidad de salir adelante sin depender de otros países para la generación de electricidad. Nuestro proyecto lo vemos nosotros como una punta de lanza de la industria. Es el primer proyecto en América Latina, pero esperamos que esto permita
traer más inversión, que haya otros inversores, otras empresas que decidan avanzar con este tipo de tecnología. Creemos que la posibilidad de crecimiento de esta tecnología en el país es enorme. Hay un estudio que habla de 500 gigawatts de capacidad instalada. Nuestro proyecto es 100 megawatts. La posibilidad de hacer proyectos es casi 5.000 proyectos más del tamaño del nuestro. Y lo importante es que esto es un aporte a la carbono neutralidad y a precios competitivos hace que sea una tecnología ideal para el país. Nosotros estamos trabajando en 2 proyectos nuevos, proyecto Pampa Unión y Licana, que están en la región de Antofagasta también, y la idea es el proceso de hibridación. Se busca combinar tecnología CSP con tecnología fotovoltaica para poder entregar energía 24 horas a precios muy competitivos. Y hay un punto en particular que me interesa, que es Chile tiene un objetivo muy importante, además de la carbono neutralidad, que es desarrollar el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, para que sea verde, tiene que ser producido con energía renovable. Y la mejor opción para generar energía renovable, confiable, de base durante las 24 horas del día es la tecnología CCP. Así que creemos que nuestra contribución en cuanto a abrir las puertas para esta tecnología es clave para el desarrollo económico del país. Y también quería mencionar que estamos participando en el Instituto de Tecnologías Limpias, ofreciendo nuestra planta para pruebas, para investigación, para cosas que permitan desarrollar la industria en el país. Así que un poco eso es lo que quería comentar del proyecto, de cómo vemos la tecnología a futuro, y bueno, quedo ahora a disposición para preguntas que puedan tener más adelante. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Muy interesante el proyecto Cerrado Denominador. O sea, ustedes han sido con este proyecto probablemente pioneros en todo el potencial que tiene Chile y el mundo en lo que es la utilización de la energía solar, que es una energía limpia y bueno, de cara hacia la sostenibilidad. Siguiendo con nuestra presentación y recordando que las consultas las vamos a reunir hacia el final y las pueden hacer ustedes a través del número WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Le damos la palabra a Nicolás Borregard, gerente general de BP Chile, que nos hará una presentación de lo que es el tema de desafíos y oportunidades ante la crisis sanitaria actual para enfrentar la sostenibilidad del sector construcción en la Alianza Pacífico. Así que un gusto, Nicolás, nuevamente poder compartir contigo, y adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por la invitación a Acción Climática, a ProChile y a la Cámara. Como siempre, un gusto compartir con ustedes en esas instancias y en momentos tan relevantes. Aquí, después de esta presentación muy interesante de Cerro Dominador, vamos a aterrizar con los usuarios de la energía y a nivel de la vivienda y edificación. Obviamente que estamos aquí en el sector de la construcción. Vamos a ver qué tenemos aquí preparados. Si dan Bueno, ¿quiénes somos? Muy brevemente, quien no conoce EBP, Carlos ya hizo una muy buena presentación, no voy a decir mucho más. Estamos presentes en Latinoamérica, en Brasil y en Chile. Y en Chile nos concentramos para la región latinoamericana en construcción sustentable, inclusión energética y cambio climático. Vamos a entrar a materia ahora. Álvaro, si puedes cambiar la... Gracias. Aquí estamos en una crisis, eso está claro, lo sentimos todos y estamos todos en casa y la economía está en una recesión muy, muy importante, y entonces tenemos que mirar hoy día un poquito hacia adelante y un poquito hacia el 2021 ya, para ver cómo reactivamos la economía. Eso es lo importante
hoy día, y el sector de la construcción claramente es un pilar clave para esto. Y esto vamos a ver aquí no solamente en cifras económicas, que aquí vemos las cifras para los países de la Alianza del Pacífico, más o menos están todos entre el 6,3 y el 7, algo por ciento en cuanto a la aporta del PIB, y en términos de empleo va alrededor del 9%, topando casi el 10% en la economía que tenemos en estos 4 países. Así que es importantísimo desde el punto de vista económico, desde ya el sector. Vamos a ver también la importancia en cuanto a emisiones de CO2. Ahí están entre el tema de emisiones a nivel de la construcción, que están como al 6%, solamente tomando en cuenta el tema del cemento, pero rodean como el 8% en total a nivel de la construcción. Pero si tomamos en cuenta la operación de los edificios y de las viviendas, estamos hablando de un 35, 36, hasta un 40% en algunos países. Así que muy relevante ese sector también a nivel de emisiones de CO2 y en nuestros esfuerzos de llegar a ser una economía baja en carbono o carbono neutral. Vamos a ver, Álvaro, también, especialmente en Chile, el tema de la contaminación atmosférica obviamente se relaciona también con el sector de vivienda. Un 85% de las emisiones de partículas pequeñas de 2,5 están relacionadas con la leña que se produce a nivel de las viviendas. Entonces, otra vez, vivienda, el tema de la contaminación, importantísimo mirar estos temas. Álvaro, sigamos. Y finalmente, también es en el sector de la vivienda donde se manifiesta el tema de la pobreza de manera muy significativa. Frío, calor, riesgos de electrocución, hacinamiento, etcétera, se producen a nivel de la vivienda. Entonces, Álvaro, vamos. El camino hacia la reactivación ciertamente tiene que incluir y enfocarse en ese sector, tomarlo como un eje muy relevante. Y la reactivación en este sector tiene que generar una triple ganancia en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Y como vimos, se puede generar esto con este sector. Vamos a ver como unas ideas que tenemos de cómo hacerlo. Algunos elementos relevantes que vemos. Uno, los programas de subsidios a la vivienda. Esto, vivienda nueva y vivienda existente. Esto se produce en todos los países de la Alianza del Pacífico por igual. Hay subsidios estatales destinados a esto y tenemos que aumentarlos, tenemos que en la reactivación, obviamente, usar este instrumento para generar empleo, para generar mayor empuje en la economía y para orientar esto bien hacia los temas sociales y ambientales. Asegurar un buen marco regulatorio, vamos a ver unas cosas ahí. Promover la certificación, que lo podemos usar desde ya sin la regulación fuerte existente, sino complementaria a esa regulación. Y después hay programas de cooperación que pueden ayudar muchísimo, tanto a nivel de cooperación internacional como a nivel de alianzas público-privadas. Vamos a ver un poquito más sobre estos distintos temas. 2 ejemplos les voy a dar de Chile en cuanto a los programas de subsidios, cómo los podemos usar. Uno es el DS-19, que se dirige a la vivienda nueva, proyectos de integración social y territorial. Esto se tiene que usar bien y tiene que ciertamente también aumentarse y fortalecerse ese componente de la eficiencia energética para que esa reactivación y ese aumento en estos subsidios necesarios para la reactivación se oriente bien. Por ejemplo, el puntaje que se otorga para justamente esos temas de eficiencia energética
la aislación exterior, energía fotovoltaica, etcétera, en esos proyectos tiene que ser aumentado, no solamente 20 puntos para esto, sino un mayor puntaje a estos temas. Y además, las exigencias para obtener estos puntajes más relevantes pueden ser mayor, no un 15% con respecto a el reglamento técnico que ya es de muchos años atrás y estamos a la espera del nuevo reglamento técnico, sino al menos un 20, 25, 30% para llegar a lo que es el reglamento técnico nuevo. Eso por el lado del DS-19. Veamos el otro, el programa de subsidios para la vivienda existente, el 3PF, en Chile, muy relevante para la vivienda existente y que tiene una pata de mejoramiento de acondicionamiento térmico. Y como vemos acá en el slide, muy relevante este tema del reacondicionamiento térmico de la vivienda existente combinado con el tema de la calefacción, del cambio de calefacción, es quizás el instrumento más relevante para el camino hacia una economía baja en carbono o carbono neutral. Como vemos ahí, esto es la curva de costos de abatimiento con distintas medidas en distintos sectores y vemos esto destacando que es la medida más costo efectiva si tomamos en cuenta estos co-beneficios a nivel de salud, por ejemplo, y de la contaminación. Entonces ahí también el 3PF tenemos que usarlo mucho más. En Perú, en Colombia, en México hay programas muy parecidos. En Perú está el programa de el bono Mi Vivienda Sostenible, que también en este periodo debería ser fortalecido mucho más hacia realmente una reactivación y un aporte a esta reactivación sostenible. Veamos el marco regulatorio. Ahí hay avances, no partimos de cero tampoco. Veamos ahí cómo está el panorama. Ahí nosotros tratamos de graficar solamente algunos hitos más relevantes en los países de la región. Ustedes van a tener esta presentación después para mirarlo en más detalle, pero muy relevante que en los 4 países de esta alianza se ha avanzado bastante en los últimos años en términos de construcción sustentable o sostenible. En Chile estamos a la espera, por ejemplo, de la calificación energética de la vivienda que se va a hacer obligatoria a través de la Ley de Eficiencia Energética que está hoy día en el tercer trámite en el Senado, a punto de salir del Congreso. Entonces son herramientas muy relevantes. En otros países han avanzado mucho más en términos de los municipios moverse a nivel municipal para dar incentivos. En Perú, muy relevante lo que se ha hecho en Miraflores, en San Borja, en distintos distritos, en distintas municipalidades para dar incentivos a la edificabilidad si es que se cumple con certificación, con otros criterios de diseño eficiente. Veamos la pata de certificación, que también ha habido bastante avance en estos países. Vamos a ver esto. Aquí les pusimos un par de cifras de distintos sistemas. Vamos a ver más detalles sobre el CES, el Sistema de Certificación de Edificios Sustentables. Ahí Ricardo Fernández nos va a contar más detalles y algunas otras cifras de cómo hemos avanzado. Lo importante acá es que estemos bien conscientes de que en estos 4 países se ha avanzado y podemos empujar también por el intercambio de la experiencia entre estos 4 países muchísimo esa parte de la certificación, que hay sistemas nacionales y sistemas internacionales que se usan para distintos contextos. Yo puedo elegir en cada construcción el sistema que más aplica y más adecuado es. Ahí hay 2 sistemas nuevos
que están entrando ahora, Álvaro, si podemos ver estos. Minergie es un sistema suizo que hoy ya tiene 50.000 certificaciones en Suiza y está entrando a Chile hoy día y va a tomar también el mercado latinoamericano desde Chile en los otros países. También muy importante, por ejemplo, para certificación en madera. La mitad de esos edificios y viviendas son de madera y puede ser hacer un buen aporte ahí. Y Passive House ya entró a Chile y en otros países, yo creo que en México también está ya presente y está avanzando con primeras certificaciones en un sistema un poco más exigente que los otros sistemas. Vamos a ver la última pata, ahí agregando la huella de carbono. Nosotros en EVP estamos ya elaborando una plataforma que vamos a lanzar este año, que vamos a conectar el tema de la calificación energética con el tema de la medición de la huella de carbono, tanto el carbono incorporado en la construcción y los materiales, como en el tema operativo y a nivel de ciclo de vida, pero así vamos empujando el mercado más rápidamente, más allá de la certificación o la calificación energética de la vivienda. Vamos, Álvaro, con los programas de cooperación. Ahí vemos avance y cosas interesantes a nivel de los países de la región. Está el Building Efficiency Accelerator, por ejemplo, un programa que se ha empujado mucho en diferentes países de la región. En Colombia, Perú, Ecuador ha sido bastante importante para empujar la regulación, para empujar temas nuevos, incentivos también, y puede ser interesante hacer mayor intercambio también hacia Chile de estos resultados. Los suizos, la cooperación suiza es muy activa, especialmente en Colombia, donde tiene 5 programas andando grandes, andando en el tema de la construcción sostenible, y a eso vamos a ver en el próximo slide, se agrega ahora un programa nuevo que está a punto de lanzarse, está en su fase de incepción. Él tiene que tener la aprobación final ahora en septiembre, octubre de este año, pero es un programa que se dirige a eficiencia energética en edificios en zonas cálidas especialmente. Muy interesante para México, Perú, Colombia y Ecuador, y ahí estamos como EVP colaborando desde Chile también mucho en las evaluaciones que se están haciendo. Ahí, Álvaro, si pasas a la siguiente, se trabaja tanto en proyectos piloto como en capacitación a arquitectos, ingenieros y albañiles en este sector, como en el marco, en empujar y fortalecer el marco regulatorio a nivel de estos países y con eso también a nivel de la región en general. Por último, les quiero compartir este trabajo que hemos iniciado en el tema de la pobreza energética en la vivienda, que nos parece muy importante como un trabajo de alianza público-privada bajo el alero de un programa que se llama Inclusión Energética. Ahí trabajamos a nivel muy territorial, interviniendo en las viviendas. Empezamos en Renca, ahora ya estamos yéndonos a otras comunas, otras zonas en Chile y también en Colombia. Estamos presentes con este programa también. Y ahí trabajamos con la red de pobreza energética, con varias universidades, con una ONG también, y al alero de las asociaciones de generadores, de acera también, de energías renovables. Y ahí se trata realmente de identificar con los usuarios los temas, problemas que enfrentan ellos en el día a día, en sus viviendas, implementando las medidas necesarias para enfrentar calefacción, el tema de agua sanitaria, el tema de aislamiento térmico, etcétera, etcétera. Es muy concreto, intervenciones concretas para los usuarios finales. Vamos a ver ahí la última, penúltima. Ahí se producen en las primeras
viviendas que estamos trabajando, unas 100 viviendas en Renca, 33% de ahorro de energía. También esto ciertamente la reducción de CO2 que implica, pero más allá es también mayor seguridad en las casas, en las viviendas, evitando los incendios que vemos todos los días, hasta en este periodo también, menor índice de enfermedades y mayor empleo porque estamos trabajando con las MIPYMES a nivel local, de hacer esas intervenciones, de generar realmente lo que son las implementaciones concretas de cada una de las intervenciones. Y con esto estamos terminando con unas fotos de esas intervenciones, con los usuarios, con las pymes que están ahí involucradas. Eso les quería compartir. Muchísimas gracias por el espacio, Carlos. Y Muchísimas gracias, Nicola. Sin duda una presentación sumamente interesante, muy integral, equilibrada y creo que representa plenamente lo que es la sostenibilidad, dado que pudiste hacer un enfoque claro entre el desafío futuro que tenemos ante la contingencia actual de crecimiento económico con la importancia que tiene el sector, no solo en el empleo y en el crecimiento, sino que en el impacto que tiene en lo que es las emisiones y el consumo de energía. Y por último, la tercera pata de este equilibrio, que es la sostenibilidad, el aspecto social. Así que muchas gracias, Nicola, muy interesante. Y bueno, y en estos contextos seguimos con nuestro tercer expositor. Eh, Tenemos con nosotros a Ricardo Fernández. Ricardo es presidente de CES. CES es la certificación de edificio sustentable. Ricardo es además gerente técnico de innovación de la empresa Volcán. Y bueno, vamos a dejar con él que nos cuente de lo que es este sistema de certificación nacional, con también con las miras a lo que es el potencial de desarrollo que tiene todo el parque por construirse y construido. Así que adelante, Fernando, muchas gracias. Muy buenos días. No sé si están viendo bien la pantalla, ¿se ve bien? ¿Sí me Sí, confirman? ¿Sí? sí, perfecto. Bueno, lo primero, agradecer la invitación, agradecer a ProChile, a Acción Climática y a la Cámara Chilena de Construcción por esta oportunidad de presentar lo que estamos haciendo en CES, Certificación de Edificios Sustentables. Y la verdad, si hubiera pedido quién me podía hacer una charla anterior, la mía, para que se entienda, hubiera elegido sin duda la anterior, la de Fernando con la energía limpia, y la de Nicola, que habla de esta triple ganancia, que hace mucho sentido a este sistema que, como dijo en la introducción Carlos, lo promueve principalmente el Instituto de la Construcción, la Cámara Chilena de la Construcción, el Ministerio de Obras Públicas y el Colegio de Arquitectos de Chile, y se han incorporado ahora como socios también el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Energía de nuestro país. Lo primero, aquí se ha hablado de cómo hacer una ecología, una economía ecológica, la ganancia, la triple ganancia, una recuperación verde. Lo que todos vemos es que han habido muchos temas de medio ambiente, que vemos que no lo hemos hecho bien y que tenemos que provocar un cambio para resguardar a las futuras generaciones. Veo que hay un tema de que la gente siente que no vive bien, que no está con espacios de confort, y también a nivel de empresa hay todo un tema en nuestro país con la productividad. ¿Cómo mejoramos la productividad? ¿Cómo mejoramos la calidad de enseñanza? Y otros ámbitos que sí tienen que ver con las edificaciones. Por lo tanto, pedimos más salud, más calidad de vida, cuidado del medio ambiente, más eficiencia energética, más productividad. Y yo creo que, sin darnos cuenta, tenemos herramientas que hemos sentado que nos permiten decir, aquí hay algo que nos puede ayudar en estos temas y lo podemos evidenciar certificándolo con un tercero, y es esta certificación edificio sustentable. ¿A dónde queremos ir? Queremos ser el sistema líder para edificación de uso público en Chile y Latinoamérica, y aportando calidad de vida a los usuarios en los temas de eficiencia energética, confort interior, y que esto esté enfocado en las personas. Hoy día aquí nos Rodolfo, dedicamos. ¿Me escuchan? Hoy sí, día, pero
Y que no estás compartiendo la presentación. Ah, perdón. Déjame bajar. Ahí sí. Todavía no. Déjame volver a... Ahí sí. No. Te la comparto yo. Bueno, Y y te voy señalando. ¿Sí? Espera, ahí está, aparece. ¿Ahí me Sí. están viendo? Ahí, ahora tienes que proyectarla. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, les pido disculpas, pero lo que le estaba comentando inicialmente, no voy a de nuevo, pero sobre estas demandas sociales, tema de colegio y todo, y que ante esta demanda lo que nos están pidiendo es gente, temas de salud, calidad de vida, cuidado medio ambiente, todo el tema de eficiencia energética y productividad, y aquí damos respuesta con el sistema de certificación de edificios sustentables, y le decía cuál era nuestra visión, que es convertirse en el sistema de certificación líder, tarificación de uso público en Chile, enfocado en las personas. Y hoy día nuestro comité directivo y la administración de CES tiene el foco de promover, impulsar, aplicar y perfeccionar la certificación, aunando intereses transversales de distintos gente que colabora, este es un trabajo colaborativo, mejorando los estándares en términos de sustentabilidad para las edificaciones que abarcamos. Como decía en la presentación anterior, Nicola, hoy día la edificación tiene 3/3, que yo diría el tercio de la energía del país consume, tiene un tercio de los gases de efecto invernadero y genera más o menos un tercio de los residuos sólidos, según lo que se han dicho. Y este sector, que es muy relevante, está presente en toda nuestra vida. Cuando uno sale a trabajar, se desenvuelve todo, más o menos pasa del orden de un 90% dentro de un ambiente interior, dentro de alguna edificación, en que para poder desarrollar bien las actividades es fundamental los temas de la calidad de aire interior, el confort térmico, iluminación, la relación con la naturaleza, los temas de ruido, etc. Si uno ve números duros por distintos estudios, uno puede ver que, por ejemplo, las hospitalizaciones con un buen sistema de visión pueden disminuir entre un 8 y un 5%. Si yo tengo luz natural, los trabajadores son un 18% más productivos. Un estudiante con una buena luz natural puede tener del orden de un 10% mejor rendimiento. Una buena iluminación aumenta la productividad en un 23%, y así con distintos ítems que tenemos que verificar para el buen funcionamiento, una buena operación de un edificio. La certificación partió con estos 4 socios que le decía la Cámara, el Colegio de Arquitectos, el Ministerio de Obras Públicas y la Cámara Chilena de Construcción, que se reúne, el Instituto de la Construcción, que tiene socios a los colegios profesionales, a las universidades, y a raíz de ese conjunto que se puede hacer, este círculo virtuoso cooperativo, se determinó un comité directivo que hoy día está haciendo la administración de CES, y que se han sumado recientemente el Ministerio de Energía y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de nuestro país. Hay un sistema de administración que está velado por un comité directivo, y esta entidad administradora tiene para la operación entidades evaluadoras y tiene asesores, que son personas naturales o jurídicas, que están distribuidos en todo nuestro país. Y para el desarrollo de esta certificación contamos con un comité consultivo donde están quienes originaron la certificación. Participa la Asociación de Oficina de Arquitectura, el Chile Green Building Council, institutos profesionales, universidades, ministerios, y tenemos los comités técnicos que se van constituyendo por temas que normalmente son profesionales de reconocida trayectoria. El CES, hay muchos tipos de certificaciones que se usan también en Chile, pero no compite. Yo digo que son complementarias y apuntan a cosas similares, pero que hay acentos distintos. El CES partió el 2014, hubo un periodo de calibración de 2-3 años,
y a partir del año 2017 ya está tomando bastante fuerza y se ha desarrollado en todo nuestro país. La gracia del sistema de certificación de edificios sustentables que toma la realidad de nuestro país en sus 9 climas. Nosotros tenemos norte, centro, sur y tenemos zonas costeras, valle central y zonas de altura cordillerana, que marcan 9 zonas climatológicas, que reconoce eso y particularmente según la latitud también recoge la importancia según la ubicación, la latitud de las ganancias solares y tiene el énfasis en la protección pasiva. A diferencia de otros sistemas, el CES tiene del orden de 2/3 en sistemas pasivos y 1/3 en sistemas activos, que diferencia de otras certificaciones, y esto hace que sea muy bueno para países como los latinoamericanos, donde muchas veces adaptamos cosas que se usan en países desarrollados, pero resulta que no son funcionales o dependen de sistemas de mantenimiento o control o sistemas de uso que no se respetan siempre. La estructura nuestra, sistema de puntuación, en que tiene hasta 100 puntos, y hay 3 categorías: edificio certificado, calidad destacada, calidad sobresaliente, y las certificaciones pueden ser en su etapa de precertificación, que va mucho en el diseño, hay temas de certificado cuando está la construcción, y hay un sello también cuando es plus, cuando es la operación. Hoy día en Chile tenemos 319 ya edificios en proceso de certificación. Cuando hablamos de edificio de uso público, quiero recalcar que es de uso público, pero el mandante puede ser el Estado o cualquier privado, sino donde concurre gente libremente. Esto aplica para una oficina de impuesto interno, para una municipalidad, para un centro de salud familiar, o para un policlínico, o también de entidades privadas como una AFP o cualquier otra institución. Hoy día tenemos una distribución en todo Chile y llama la atención que principalmente tenemos proyectos en la zona donde los climas en nuestro país son más severos, por ejemplo en la Araucanía, donde tiene más temas con contaminación intradomiciliaria por temas de calefacción, y afortunadamente se ha podido ahí, se ha podido incorporar más proyectos en esta certificación. Si vemos después cómo estos proyectos van jugando, quiero mostrar algunos ejemplos. Tengo un problema de conexión. Hoy día de estos 319 tenemos del orden de 48 certificados, 146 certificados y otro en asesoría, donde llama la atención que el 36% lo tenemos en educación, tenemos oficinas 20% y así tenemos establecimientos de salud, cultura. Entonces, esto abarca todo un ámbito muy amplio de usos y aquí podemos ver cómo ha aumentado el número de edificios año a año. Hoy día, el año anterior fueron 50 unidades y hoy día a mayo ya llevamos 27, por lo tanto esperamos llegar del orden de los 70 edificios durante este año. Y si uno llevara superficie, esto ha ido subiendo con el tiempo. Aquí no incluyo los hospitales porque esto sería muy por arriba. Y aquí tenemos la distribución por los tipos de edificios que se usan. Normalmente en los países latinoamericanos hay muchos edificios bajo 5.000 metros cuadrados. Por lo tanto, creo que esto es una herramienta muy práctica y de un menor costo. La certificación partió, como les decía, edificio de uso público, y a partir del año 2016 desarrollamos un modelo para hospitales. Y hoy día estamos viendo con el Ministerio de Energía bases de datos para actualizar a un 2.0 e incorporar otro tipo de edificaciones, y nos interesa esto proyectarlo en temas, por ejemplo, como aeropuertos y otro tipo de infraestructura, etcétera. Con el Ministerio de Obras Públicas, hoy día estamos desarrollando archivos climáticos, estamos haciendo monitoreo del edificio ya certificado para mostrar su buen funcionamiento y trabajando también con el etiquetado de consumo de energía y emisiones, un poco lo que nos mostraron anteriormente, porque creemos que hay que ver la huella de carbono de los proyectos. Aquí, por ejemplo, un hospital que está en proceso de certificación, el Hospital de Alto Hospicio. Este otro hospital, Soto del Río, donde se quiere certificar incluso su operación futura. Estamos hablando de un establecimiento de 213.000 metros cuadrados. Y una cosa que siempre nos preguntan, ¿cuál es el costo de esto? Aquí tenemos 3 ejemplos: una escuela, un liceo y un edificio, y más o menos lo que podemos ver que el costo de la certificación
es más o menos un 0,4, un 0,3% del valor de la obra sin considerar terreno, pero que no cambia la decisión de hacer o no hacer el proyecto, pero permite un ahorro operacional considerable. O sea, creemos que es una herramienta de bajo costo, que tenemos profesionales, entidades evaluadoras y asesores en todo Chile, y tiene grandes resultados. Este es un caso del hospital de Quillota, donde en cuanto a demanda se ve que al certificar versus la referencia bajó un 34%, el consumo de energía casi un 40%, y hay otros como el hospital de Curicó, un hospital que está próximo a entregarse de 400 camas. Ahí también los ahorros fueron de un 30 y 44% aproximadamente. Este es un caso muy interesante, una escuela de los primeros edificios certificados el año 2015, en que yo le pregunté al arquitecto, ¿cómo hiciste para certificar? Aquí se ve que hay unos tragaluces, hay un sistema de, aquí había un asesor, Pablo Sils, y había un arquitecto, señor Gavin, que yo le pregunté, ¿cómo hiciste para lograr esta certificación? Y me dijo, no, la verdad la certificación no tengo idea, a mí solo me enseñaron las buenas prácticas de la arquitectura. Por lo tanto, la certificación lo que hace, verifica que esas buenas prácticas tengan buenos resultados. Entonces creo que es una muy buena herramienta. En este caso, tuvimos un consumo de energía final del orden de 37 kilowatts por metro cuadrado año, lo cual es muy bajo, y el gasto de esta escuela, que está en la zona sur, cerca de Osorno, son 4,5 millones de pesos al año. Tenemos casos como una escuela en el norte, en Tocopilla, que se hace con zonas translúcidas para que entre la luz y tener sombra, y se producen cosas muy virtuosas porque aquí el 92% de la cara externa es translúcida, y se incorporan también sistemas para reducir el consumo de agua con la instalación de riego, un 72%, y en otros equipos paumosanitarios, todo al elegir un buen consumo en el grifería de ducha, urinario y otros sectores, se produce ahorros del orden del 40%. El consumo de energía, estamos hablando de 14 kilowatts por metro cuadrado año. Aquí hay una comisaría que se hizo como una suerte de barrón muy, muy interesante, y que tiene una operación 24 horas por su uso, y estamos con gasto del orden de 76 kilowatts. Voy a pasar esto rápidamente. Aquí ven sistemas de jardín que tienen una particularidad propio de bajo consumo, y también 20 kilowatts. Aquí tenemos ejemplos de bibliotecas, centro de adulto mayor, en fin, en que versus los consumos de referencia son mucho menores. En este gráfico ustedes pueden ver, por ejemplo, cuadros de oficina, y esos son los consumos de energía en kilowatt por metro cuadrado año, y la barra azul es la referencia según los datos que tiene el Ministerio de Energía. Por lo tanto, se reduce a menos de la mitad en el peor de los casos, y en el caso de educación, no se ve una reducción tan drástica porque en general nuestros colegios, nuestras escuelas, tienen muy mal confort interior. Por lo tanto, si uno quisiera lograr lo realmente necesario, habría que agregar esta barra roja, y de todas maneras la reducción para estar en una situación de confort es mucho menor. Hoy día ya tenemos sistemas de premios, estamos reconociendo en todo Chile, y tenemos grandes profesionales que están aportando en esta realidad. Creo importante señalar, y uniéndome a lo que lo decía Nicola en la exposición anterior, Chile ya ha colocado bonos verdes, y se está trabajando para que hayan créditos para hipotecario en el caso de la vivienda que estén certificadas, y yo creo que una cosa debería llegar a la certificación de uso público. Hoy día tenemos nuestras redes para que nos puedan conocer con más detalle cada uno de los proyectos en la página web certificacionsustentable.cl, y creo que hoy día nuestro país está en un muy buen pie. Hoy día tenemos CES, Certificación de Edificios Sustentables, hemos cooperado con el Ministerio de Vivienda para tener la CBS, la Certificación de Vivienda Sustentable, junto con las calificaciones energéticas, que también tenemos que hacerlo para los edificios de uso público, junto con, creemos que tenemos que hacer, adaptar la ordenanza con el borrador que ya está de la tercera etapa de la reglamentación térmica, absolutamente necesaria, y establece mínimos. Tenemos un esqueleto para proyectar hacia el futuro un buen desempeño en la edificación. ¿Qué desafíos tenemos? Incorporar ACES a otros tipos de edificaciones. Queremos, por ejemplo, aeropuertos, les señalaba,
y creemos importante que toda obra construida, comprada o arrendada con el dinero del Estado debe tener una certificación. La certificación es voluntaria, pero uno como mandante debe tomarlo como obligatorio y esperamos que los inmobiliarios privados, a través de incentivos de la demanda, que vengan a través de lo que los bancos también vean como un valor para sus clientes, y creemos que es importante compartir la CES en otros países de nuestro continente. Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, un tremendo aporte que ha hecho este sistema CES a Chile como primer sistema de certificación nacional y que, como tú bien decías, al final tiene un tremendo desafío y oportunidad de, bueno, de ampliarlo, de integrarlo con los otros sistemas como el de certificación de vivienda y bueno, y todo lo que el potencial que tiene América Latina y el mundo en este tema. Bueno, agradezco también a Nicola, a Fernando, y les voy a reunir aquí, voy a compartir algunas de las consultas que nos han llegado. Vamos a partir con Fernando, con la presentación que nos hizo de Cerro Dominador. Y la primera consulta, Fernando, tiene que ver con el uso del agua en el proyecto. Te leo, dice aquí, a pesar de que el consumo hídrico es bajo en comparación con otras industrias, ¿de qué fuentes se obtienen el agua y qué tan viable es en términos económicos, ambientales y sociales obtener agua por otros medios, como por ejemplo desalinización? Te hago y luego la tercera pregunta también está relacionada de dónde viene el agua y para generar vapor y cómo la tratan. Y por último, el potencial de este proyecto o de proyectos de este estilo en otros países de la región, de América Latina. Perfecto, gracias, Carlos. Primero, el agua, nosotros estamos en una zona minera, ahí hay varios acueductos que pasan por la zona para servir a las minas y nosotros nos hemos conectado a uno de esos acueductos. Es agua que viene de deshielo, pero el consumo, para que tengan una idea, no tengo los datos exactamente ahora, pero es un porcentaje muy bajo de lo que consume, por ejemplo, una planta de carbón. No sé, era menos no sé, como el 5% de lo que consume una planta de gas, y una planta de gas consume un porcentaje similar de lo que consume una planta de carbón. Entonces, cuando uno compara energías de base, el consumo de agua es realmente muy bajo. El agua se usa principalmente en nuestro proyecto para temas de limpieza de espejos y limpieza de los paneles fotovoltaicos. Nosotros tenemos una planta de tratamiento de agua bruta, el agua llega por una tubería, es procesada, y el circuito, el agua que se usa para generar el vapor es un circuito cerrado, es agua que se calienta, se convierte en vapor, mueve la turbina y ese vapor después se condensa con ventiladores para que vuelva a ser líquido y se vuelve a reciclar el agua. Nuestra planta hay dos grandes sistemas de enfriamiento. Uno es con torres y otro es con ventiladores. La planta nuestra fue diseñada justamente para minimizar la cantidad de agua que se usa para enfriarse. Entonces, es un agua, es un consumo muy bajo, es agua que existe en la región. Hay tuberías que ya existen en la región. Y con respecto al tema de la desalinización, creo que es una pregunta muy interesante, es súper relevante. Creemos que hay mucha oportunidad para desalinización en el norte de Chile, para dejar de depender del clima para poder generar el agua. Creo que va de los dos lados. O sea, el proceso de desalinización es un proceso que requiere mucha energía, entonces es ideal contar con energía renovable para desalinizar el agua. Y el punto es que el
el consumo de agua no es lo suficientemente grande como para soportar una planta desalinizadora completa. Entonces, creo que nuestro aporte sería entregar energía renovable y barata para que existan las plantas de desalinización y que todo ese volumen de agua pueda ser utilizado también en la minería y en menor parte por nosotros. Perfecto, muy interesante. Y la consulta respecto a la región o América Latina. Sí, perdón. Tú hablabas también el potencial que tiene el uso de la energía solar en el norte de Chile, pero bueno, el norte de Chile está muy, relacionado, vinculado, cercano a lo que es el Perú, los otros países de la región. Entonces, puede ir la pregunta tanto por los beneficios de lo que es una energía limpia y su potencial exportable a futuro, digamos, por el potencial que tiene, o también por la posibilidad de replicar proyectos en países de la Alianza Pacífico. Sí, absolutamente. Perdón que me había olvidado de esa pregunta. Sí, efectivamente están esas dos posibilidades, que Chile se convierta en un país exportador de esta energía ya procesada a países de la región, o también que se instale en el sur de Perú. El sur de Perú por ahí no es tan bueno como el norte de Chile, pero es una zona que tiene mucho potencial para esto. También si seguimos subiendo, creo que México tiene buenas oportunidades, buenas condiciones para esto. Al final de cuentas, es una tecnología que funciona, yo creo que funciona en todos lados. El punto es en qué lugares es más competitivo, en qué lugar el recurso solar es el mejor para que ese recurso solar permita generar mucha más electricidad. Yo creo que Chile está a la cabeza por lejos, pero después sigue en Perú, sigue en México en la región para instalar esta tecnología. Ok, y una consulta que te hago yo respecto esta planta, son 110 megawatts, si no me equivoco. ¿Y a qué equivale esto? Yo por ahí escuché esto, ¿equivale a dar energía a toda la ciudad de Antofagasta? Creo que equivale a gran parte de la ciudad de Antofagasta, O sea, específicamente con nuestro proyecto. O sea, el potencial es enorme. Y cuando se habla en este momento de descarbonización, de cerrar las plantas de carbón, toda esa energía, el reemplazo natural de una planta de carbón es este tipo de plantas que entrega energía de base, energía renovable y confiable. Y bueno, o sea, hay muchas plantas de carbón que están en el norte, así que toda la infraestructura de transmisión ya existe en este momento. Así que creo que tiene un gran potencial. muy bien, Fernando. Felicitaciones por la presentación, por lo que significa este proyecto para la región, para Chile y para el sector construcción, que como veíamos también tiene un alta preponderancia o protagonismo en lo que es la demanda de energía y emisiones en todo el ciclo de vida. Quiero pasar con una consulta para Nicola, que se las comento aquí. Dice, cuando hablamos de la eficiencia energética vía certificaciones o mejores calificaciones en el sistema público, por ejemplo, ¿en qué medida se considera la tecnología para la autogeneración? Bueno, muchas gracias, Carlos. Eso depende realmente de cada uno de los sistemas de certificación y en diferentes sistemas de certificación, por ejemplo, en Minergie y en Passive House se insiste mucho en el tema de llegar a una casa de cero carbono y en Passive House más aún. En Minergie sí se insiste en que efectivamente sea una casa que haya energías, 100% de abastecimiento por energías renovables. Y ahí, hoy día, si uno está mirando esto a nivel de Chile, por ejemplo, uno puede decir, es muy difícil con una conexión a la red
Por esto hay diferenciaciones dentro del sistema de certificación y uno está pensando ahí en la introducción a Chile, crear estas diferenciaciones para el sistema que por un lado uno puede ser un poquito más ambicioso y decir la categoría A tendría efectivamente un 100% de energías renovables y la categoría B quizás tendría solamente un 70, 80 o lo que sea de energías renovables. Pero ahí el autoabastecimiento obviamente es clave. Si tú tienes un sistema de autoabastecimiento con energía solar a nivel distribuido, obviamente puedes llegar fácilmente al 100%, pero, pero depende efectivamente de cada uno de los sistemas de certificación. Se empuja generalmente en todos los sistemas, pero depende de el sistema de en qué categoría terminas, cómo terminas en la clasificación específica. Perfecto. Nicola, hay una consulta respecto a tú hablabas en tu presentación muy bien de lo que en términos futuros la sostenibilidad significa, que es un debido equilibrio entre crecimiento, el- la parte medioambiental y el tema social. Aquí algunos han puesto en- en- en revisión lo que lo que son los modelos de negocio. Tú hablabas de subsidios y también por otro lado están los impuestos. ¿Cuál desde tu punto de vista, como consultora, como experta, con amplia experiencia en este tema, debe ser los mecanismos que deben empujar el mundo, los países y la sociedad para que esto avance? Yo creo que eso tiene que ser siempre una diversidad de medidas. No hay una panacea, no hay un silver bullet, no hay una medida única. Y yo creo que acá tenemos que salvar claramente también el presupuesto fiscal y uno no puede funcionar exclusivamente con los subsidios. Hoy, en este tiempo para la reactivación, vamos a tener que recorrer más a los subsidios por un tiempo para la reactivación, pero eso no es la idea, depender de esto exclusivamente, sino ahí Ricardo mencionó el tema de los bonos verdes, mencionó el tema del uso de instrumentos a nivel de las hipotecas, de incentivos. Yo mencioné el tema de los incentivos que no necesariamente tienen que ser tributarios a nivel municipal, sino pueden ser incentivos de edificabilidad en términos de, por ejemplo, en Quito hemos visto ese esquema de que dan mayor edificabilidad para construcciones con certificación, con el diseño pasivo, etc. Entonces, ahí uno tiene que jugar resguardando obviamente el presupuesto fiscal en eso. Creo que a nivel macro es importante el rol del impuesto al carbono también como una fuente de ingreso y como una fuente, una herramienta que efectivamente internaliza las externalidades y logra así dar los incentivos al mercado, las señales al mercado, para que efectivamente nos orientemos hacia una construcción y en los otros sectores energía también más baja en carbono. Y estas son herramientas que entonces no solamente dan incentivos al mercado, sino también logran recaudar un poquito para las arcas fiscales. Perfecto, Nicola. Muchas gracias y como siempre, equilibrando ahí lo que es las distintas medidas o mecanismos que hoy día existen para promover el uso de las que es las certificaciones, de lo que es la energía, de lo que es la sostenibilidad en la industria y como hablábamos, tiene un tan fuerte impacto en las personas y en la sociedad en su conjunto. Me paso a
a Ricardo Fernández con la certificación de edificio sustentable. Aquí tenemos una consulta que habla respecto a los costos. Dice, la construcción sostenible se sabe que es más cara en general. ¿Cuánto más alto es ese porcentaje y cómo se compensa este costo? Bueno, yo en algunas de las láminas le mostraba ahí que los cálculos, si tú ves del costo del edificio sin considerar terreno, entre las distintas entidades que el asesor, el evaluador, etcétera, el costo puede ser un 0,3, 0,4%. Pero hay que ver después, les mostré una serie de números de gasto energético, de consumo de agua, todo. Entonces, lo único que uno tiene que ver es el valor presente de todos estos gastos. Normalmente, el mayor gasto de un edificio o la huella de carbono no está en la construcción, sino que está en la operación. Los edificios de nuestro país son bastante, de vida bastante larga, 20, 30 años y más. Por lo tanto, el valor presente, si uno ve estos menor gastos, es mucho menor. Yo les dije ahí casos de edificios de oficina o colegios con gastos de 30, 40 kilowatts por metro cuadrado año. Una vivienda con el estatus de la reglamentación térmica actual solamente tiene del orden de 150 watts por metro cuadrado a año. Antes la primera etapa incluso estábamos 250. Por lo tanto, todas estas cosas, si tú bien tienes un pequeño delta al inicio, realmente hay muchos beneficios. Y lo otro, que hay una cosa que es una evaluación social, que cómo tú valoras el confort interior. Cuando yo tengo una oficina que va a desempeñar ciertas funciones, de las primeras slides que les mostraba, decía sobre la productividad que te podía mejorar un 11, 15% si tú tienes una buena ventilación, una buena temperatura, una buena visión hacia el exterior. Si yo tengo una oficina, un edificio de ingeniería, ¿cuánto me cuesta los pesos por hora de la gente que está trabajando ahí y cuánto me impacta, cuánto esa productividad del 10, 15%, si yo lo valoro, te aseguro que es una inversión tremendamente rentable. Muy de acuerdo, Ricardo, conociendo además de cerca lo que es el sistema de certificación. Hemos visto que a pesar de todos estos beneficios, que sus costos son marginales en el periodo de construcción, pero puede tener tremendos retornos si consideramos todo el ciclo de vida, no solo en los costos de lo que es mantener una edificación, sino que en términos de productividad. Aquí vemos que la inserción inicial, quizás también se dio así en Estados Unidos al comienzo con LEED, ha sido más bien de los edificios públicos. ¿Cómo ves tú que podemos incentivar más la demanda del sector privado de estos proyectos para que esto tenga, bueno, una amplia penetración? Yo creo que lo que se produjo en Chile es algo lógico, que parte hoy día de un ente que hace muchas obras, que el Estado, a través de una dirección de arquitectura, donde este concepto lo tienen y lo están aplicando, pero yo creo que esto es un tema de madurez con el tiempo y que los consumidores también tomen opciones por este tipo de edificaciones. Creo que nosotros tenemos que avanzar en, por ejemplo, todo el área del retail. Y creo que los usuarios van a estar dispuestos a elegir por aquella empresa o por aquellos comercios que estén avalados por un mejor comportamiento en ciertos ámbitos. Yo creo que hay cosas que son incipientes, como la electromovilidad, que el Estado va a partir, pero si yo veo que hay beneficios y tomo una conciencia ambiental, yo voy a optar por consumo energético más limpio que disminuyan la huella de carbono. Entonces, creo que esto ha sido un proceso normal. Le mostraba al final que creo que tenemos las calificaciones, la reglamentación, todo. Lo que falta, yo creo, para penetrar es transmitir esta información a los usuarios finales, aquellos que tienen un subsidio o quienes van a comprar o arrendar una oficina para que tengan beneficios al elegir edificaciones certificadas. Creo que ahí falta un instrumento. Nicola hablaba aquí de distintas
impuestos o incentivos. Yo creo que lo que falta hoy día principalmente educar a los usuarios finales para que ellos demanden y que tengan un incentivo y estar dispuestos. Yo creo también en estos temas de sostenibilidad, mucha gente tiende a ver el costo. Y sí, en general todas estas cosas tienen un costo inicial, pero yo creo que uno tiene que tener la madurez, y yo sé que en época de recursos escasos es difícil, pero tengo que estar dispuesto a invertir para tener algo mejor hacia el futuro. O sea, aquí estamos invirtiendo por las futuras generaciones. Y creo que aquí también hay que empezar la renovación de las edificaciones, cómo ir rehabilitando, que es lo que menor huella de carbono produce. Entonces, esto es un proceso que en el tiempo tiene que ir creciendo y siempre esto como una pendiente como de una S. Yo creo que estamos recién en la parte baja y esto va a subir aceleradamente en los próximos años en la medida que sepamos educar y que los usuarios finales tomen conciencia. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. Una última consulta que tiene que ver con la contingencia, con el escenario actual. ¿Cuál ha sido, si es que hay alguna tendencia o proporción a construir estos proyectos con estándares CES? ¿Se ha bajado, ha subido, hay mayor o menor interés? ¿Ves tú algún impacto de la contingencia? Yo creo que hay un desfase todavía, un poco aventurado decir ahora cómo viene, pero creo que sí o sí estos temas han llegado para quedarse y creo, lo que decía antes, hay gente que está demandando por pensar la edificación en el usuario. ¿Ah? Nosotros si construimos una casa, si construimos una oficina, todo, tenemos que pensar en quién va a usar esa instalación y que esté de una manera grata, calidad de vida. Hoy día, por ejemplo, con la pandemia, mucha gente ha tenido que trabajar desde sus casas. Y lo único que quiere volver a la oficina, porque en la oficina había un sistema de climatización que era un gasto exagerado, no se sabe bien quién paga, pero se gastaba, se gastaba, se gastaba. Hoy día llegan a su casa y se ven que las condiciones de confort son muy malas y le afecta su desempeño. Por lo tanto, yo creo que esta pandemia también sirve para reflexionar cómo desempeñamos nuestras actividades, qué es lo importante, y también creo que vamos a volver con el concepto de que no podemos gastar energía o recursos eh, como si esto no tuviera fin. Son recursos escasos, tenemos que cuidar. Insisto, tenemos que cuidar la naturaleza y ser conscientes de dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Yo creo que esta pandemia nos va a marcar y vamos a ver qué son las cosas importantes. Entonces tenemos una buena oportunidad. Creo que el teletrabajo, este tipo de conferencias, han llegado y a lo mejor van a disminuir, pero hay muchas cosas que se van a quedar y creo que la edificación sostenible va a ser mucho mayor en el futuro. Muchas gracias, Ricardo. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, quiero dejar una pregunta abierta a quien la quiera tomar y que tiene que ver con la diferencia entre o la relación entre la sostenibilidad y cumplir con las leyes, temas ambientales, tributarios, de zonificación. Nicolás nos hablaba algo de lo que es el marco regulatorio que tiene que ser adecuado y tienen que existir incentivos. Y complemento yo parte de la pregunta. Los países de la Alianza Pacífico y la gran mayoría de los países firmaron el Acuerdo de París que tiene que ver con la reducción de emisiones y esto es interpretado a niveles locales como especies de tratados que bajan en leyes y eso lleva a cada una de las industrias a adaptarse. Entonces, ¿cómo combinamos y cómo transitamos en este cambio de los marcos regulatorios, si son adecuados o no, o cómo podemos contribuir ahí como industria en este desafío? Alguien, no sé, quien la quiera tomar esta consulta. Mira, si puedo, Fernando. Adelante, Fernando. Sí, mire, yo creo que es algo que es un círculo virtuoso. Creo que la visión de largo plazo la tiene que poner el Estado. La decisión de la carbono neutralidad, la decisión de hacia dónde quiere ir el país, tiene que ser del Estado. Pero hay muchas veces que la gente va un paso por delante. En este momento, si uno se fija, cuando, por lo menos en el sector en el que estoy, en el sector de energía,
la gente, nuestros clientes, las empresas, piden energía renovable, no quieren volver al pasado a tener energía que no sea renovable. Sin embargo, el Estado hay veces en que va por atrás, por tratar de mantener las reglas, las reglas que aplicaban hace un tiempo, no está tan avanzado con el tema de exigir energías renovables. Pero sí ha puesto como meta la carbono neutralidad. Entonces es importante que cuando el Estado fije las metas, fije también regulaciones que permitan lograr esos objetivos, que no se queden en palabras, en objetivos grandes, con medidas que quizás son una buena adición, pero no resultan en inversiones renovables. Creo que es una combinación entre el trabajo de la gente, exigiéndole al Estado que avance más rápido en temas de penetración de energías renovables, y el Estado recibiendo ese mensaje e implementando políticas que realmente sean conducentes a que el sector privado termine realizando las inversiones que se requieren para lograr esos objetivos. ¿Carlos? Sí. Para complementar lo que dice Fernando, yo creo importante tener súper claro que las leyes establecen mínimos, pero no establecen los óptimos. Y esto vale para todo orden de cosas, y aquí yo creo que el mundo privado tiene la posibilidad de establecer un liderazgo en la medida que uno vaya más allá de esos mínimos. Cuando hablamos, por ejemplo, de reglamentación térmica, señala el mínimo para la vivienda más humilde de nuestro país. Pero muchas veces nosotros usamos la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción como una guía de especificación de Arica a Punta Arenas para esa condición, cuando el óptimo está por sobre eso. Entonces la sostenibilidad, yo creo que el mundo privado tiene que ir por sobre estas leyes, y en temas de eficiencia energética, yo creo que tenemos que ir también a modelos de gestión, o sea, porque el modelo de gestión hace que uno vaya con una mejora continua y permanentemente eso me va a generar beneficios. Entonces creo que aquellos que sean líderes y que buscan hacer buenos negocios, tenemos que visualizar, ir más allá de lo que nos están estableciendo como obligación, como regulatorio o como un piso. Y creo que ahí tenemos los privados un gran desafío. Sí, muy bien dicho por parte de los dos. Agregando solamente un par de énfasis, creo que nosotros terminamos recién ayer una serie de talleres nacionales en el marco de este proyecto en México, Colombia, Perú y Ecuador de construcción eficiente. Y ahí quedó bastante evidente que uno de los grandes problemas es también la implementación de la regulación. Tenemos marcos regulatorios en diferentes países, pero la implementación falla, y especialmente a nivel municipal y local. Las capacidades de acompañar, de fiscalizar, de incentivar, etc. Entonces eso hay que trabajar. Y por otra parte, agregando quizás con el ejemplo de la reglamentación técnica, como mencionó Ricardo, que es una gran discusión, por dónde realmente debemos hacer la exigencia y por dónde debemos dejarlo al mercado, a certificaciones, etc. Yo creo que en este caso uno tiene que hacer la evaluación, y haciendo la evaluación, llegando a que se amortizan las medidas para tener un aislamiento térmico mayor, si se amortizan bajo 20 años a nivel privado, definitivamente es una medida que hay que tomar la decisión a implementarlo, porque las viviendas no son para 20 años nomás, sino sabemos muy bien que perduran 20, 30, 40, 50 y más años. Entonces, hay que tener ahí una orientación y decir también si se involucran subsidios estatales para vivienda social especialmente, si hay platas fiscales metidas, obviamente
estas evaluaciones no tienen que ser solamente privadas, sino también involucrar el beneficio social, el tema de la descontaminación, el tema de la reducción de emisiones, etc. Yo creo que esa es como una orientación para la regulación en el sector de la vivienda. Y estoy de acuerdo con Fernando que en este momento estamos detrás con la regulación, estamos siempre un poquito más atrasados que lo que son los intereses de la gente, que van claramente hacia mayor sustentabilidad, involucramiento de esos temas sociales de descontaminación y de carbono neutralidad. Muchas gracias, Nicola. Ricardo, Fernando, muy interesante además lo que decía Nicola. Aquí transitamos hacia un futuro de cambios donde las personas están en el centro de lo que es el desarrollo de los países, de las empresas. La sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad representa el equilibrio, como hablábamos del crecimiento de los países que genera empleo, que genera elimina la pobreza, le da oportunidades a las personas, pero es fundamental esto hacerlo en el debido equilibrio con el medio ambiente y considerando fuertemente lo que es el impacto social. Queremos agradecer las interesantísimas exposiciones de nuestros tres invitados. Recordar, esto es un ciclo de 3 conversatorios que la Cámara Chilena de la Construcción junto a Acción Climática y ProChile se han dispuesto a realizar. El de hoy fue centrado en conceptos de energía. La energía es clave, dado las emisiones que esto puede generar, como puede no generar, como veíamos con el interesante proyecto de desarrollo denominador o lo que son los sistemas de certificaciones para lo que es la sostenibilidad futura, el desafío global del cambio climático. Pero hay materias de adaptación y nuestras próximas 2 conferencias, la siguiente que quedan todos invitados el 21 de julio, que trataremos en materia de escasez hídrica, y por último la conferencia del 11 de agosto, donde trataremos lo que es la economía circular, todo esto en el contexto del sector construcción, que como veíamos es un protagonista importante, dado que es protagonista, o sea, es responsable a nivel integrado de todo el ciclo de vida, entre un 30 y 40% del consumo de energía global, y además es responsable de prácticamente un tercio de los residuos. Y bueno, esto además en un contexto de adaptación, de escasez hídrica, de pandemia, de grandes cambios que la industria de construcción los está viendo o debe verlos como una oportunidad futura y bueno, no tengo duda que con estas tremendas exposiciones que tuvimos hoy día nos abren la mente y nos llevan hacia ese reseteo que necesitamos. Así que muchas gracias a todos y quedan todos invitados a las siguientes exposiciones. Hasta luego.